Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Curizati. Hola, ¿qué tal? Un placer nuevamente saludarlos. Les habla Claudia Curizati, directora de este canal internacional de noticias y de este programa La Noche que enciende las luces, precisamente para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es el tremendo huracán político que desató en Colombia esta declaración de la senadora de la coalición gobiernista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta. Escúchenla. No es el presidente Petro el que está diciendo, el que está hablando de la reelección. Somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es otro debate. ¿Cuál es la vía para lograr una reelección del presidente Gustavo Petro? No es él, somos nosotros, es la ciudadanía y somos los petristas los que quisimos este proyecto político del cambio. Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el gobierno para lograr algo de cambio. Entonces, la congresista Isabel Zuleta, la senadora, dice, no es él, somos nosotros, los petristas, los que estamos proponiendo caminos para lograr la reelección del presidente Gustavo Petro cuando no ha cumplido ni 2 años en el gobierno y cuando el apoyo popular pues está en unos mínimos históricos. Pero ella lo dice y lo dice muy claro. La noticia es que desde la Casa de Nariño sí tomaron distancia de estas declaraciones de la senadora Isabel Zuleta. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que el gobierno no está en eso. Bueno, lo mismo que ella había dicho, no es el gobierno, no es el presidente, somos los petristas. Miren lo que dijo el ministro del Interior. Yo creo que es respetuoso de lo que piense la senadora Zuleta, pero el gobierno no está en eso, el presidente no está en eso, no creo que sea la prioridad del país. El país tiene demasiadas dificultades, demasiados problemas como para que nos enredemos en un tema en que ni el presidente ni el gobierno está. No creen que el gobierno esté en eso, pero tampoco lo descartan. Así que es una toma de distancia que habría que saber interpretar. Son otras personas que piensan así, pueden ser los petristas, pero desde el gobierno dicen que no. Sin embargo, recordemos cosas que han sucedido, como el punto clave de esta noticia, que es mientras la congresista oficialista Isabel Zuleta deja clarísima la intención del petrismo, según sus mismas palabras, de buscar la reelección presidencial, el presidente Gustavo Petro insiste con una advertencia al Congreso en su propuesta de una asamblea constituyente que sería una de las formas constitucionales para lograr cambiar el artículo de la Constitución que permitiría la reelección. No lo va a decir de frente, pero ha hecho insinuaciones. Miren ustedes. Se dirá que el Congreso hoy puede asumir su rol histórico. Está abierta la discusión política. En mi opinión, le corresponde ya al Poder Constituyente del pueblo el hacerlo. También está en discusión cuál puede ser el medio para hacerlo. Una asamblea constituyente solo es un medio de varios para expresar el poder constituyente. El papel histórico del Congreso hoy es tramitar su convocatoria. Si no, el Poder Constituyente, tarde que temprano, lo hará. Y están hablando de convocar una constituyente para poder sacar las reformas según el gobierno de Gustavo Petro, las reformas que no han podido salir a través de la vía del Congreso. No hablan de la reelección. El mandatario colombiano hasta ahora no ha dicho que pretende reelegirse, pero en medio de como silencio frente a esta figura o a este tema, sí llama la atención algunos discursos. Algunas insinuaciones que ha hecho, aquí las vamos a repasar. Por ejemplo, cómo reaccionó a la apertura de investigación y formulación de cargos en su contra en el Consejo Nacional Electoral por la presunta violación de topes en su campaña presidencial. Miren. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. Iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente. Y ese comandante se llama
el pueblo de Colombia. Es lo que ha dicho el presidente Petro. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré. ¿Qué quería decir? Obviamente vuelve y deja esto abierto a la interpretación. La reelección presidencial en Colombia ya no existe y ese es el punto clave de la noticia. Esa figura quedó eliminada por el Congreso en el año 2015. Esto hizo parte de una reforma del equilibrio de poderes. El acto legislativo estableció que la reelección solamente puede restablecerse solo mediante referendo, si viene iniciativa popular o asamblea constituyente. Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 197. No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la presidencia. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Y este último mecanismo es precisamente un punto clave porque desde hace 2 meses y medio el presidente Petro develó su iniciativa en la constituyente y ha sido casi que obsesivo con el tema. Según él, para sacar adelante las reformas sociales que no le aprueba el legislativo, como decíamos. Pero lo que muchos interpretan es que detrás de las reformas viene la intención de buscar quedarse en el poder, perpetrarse en el poder. ¿Será esta la interpretación? El pasado 14 de abril, el presidente Petro, en entrevista con José Manuel Acevedo, de Noticias RCN, el director de Noticias RCN, cuando fue preguntado por José Manuel Acevedo por los procedimientos y alcances de su propuesta, acuérdense lo que contestó: mirar menos la forma que el contenido. Le reitero, no saltándose el procedimiento que dice la Constitución, no a través de una emergencia, no a través de una conmoción. Los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido. No, pero las formas legales y constitucionales son importantes, son presidente, en un Estado de Derecho. Pero sin contenido no hay formas. Entonces, ¿cuál es el contenido? Sí. La decisión de un pueblo. El que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie. Aquí un punto clave de la noticia. Por supuesto que para poder cambiar el artículo de la Constitución, si es a través de un referendo, tiene que ser de iniciativa popular o de una asamblea constituyente. Por eso entonces quienes promueven esta idea apelan a la ciudadanía, al pueblo, al petrismo y desmarcan al gobierno. El gobierno no está en eso. Por eso será que el ministro del Interior también dice el gobierno no está en esto. Lo veremos. El fantasma de la reelección presidencial en Colombia revive en un momento, además, que es crítico para el gobierno Petro, pero también crítico para toda la sociedad, porque hay un gravísimo escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El domingo, en una nueva también y muy explosiva declaración entregada al director de Noticias RCN, el exdirector de esa entidad habló de un cónclave donde se habrían dado las órdenes de pagar a congresistas a cambio de favores. Y estamos hablando de unas cifras astronómicas. ¿De cuánta plata en el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos estamos hablando? Estamos hablando de 180.000 millones comprometidos y ¿Comprometidos a congresistas esencialmente? comprometidos en proyectos para beneficiar congresistas. 180.000. 180.000 Por un lado, en me contratos. imagino, porque eso no será Sí. todo. Y otro tanto separado para la agenda del año, ¿cierto? ¿Cuánto más? En total la cifra ascendía a 380.000 millones. Si 180.000 ya tenían destinación específica, ¿los otros 200.000 también? Los otros 200.000 tenían propietario. ¿Uno solo? No uno solo, sino uno de los que daba las órdenes dijo, esos son míos, ¿no? Del gobierno. Del gobierno. ¿Quién? Hacen parte de ese proceso. Vamos con nuestros invitados, protagonistas de la noticia. Isabel Zuleta es congresista colombiana, senadora de la coalición del Pacto Histórico y quien está diciendo, anunciando, explicando que esta es una iniciativa del petrismo, de los ciudadanos y no del gobierno. Senadora, bienvenida. ¿Cómo nace la idea, la iniciativa y cómo piensan ustedes ponerla a caminar? Gracias por acompañarnos. Bueno, a raíz de la marcha del 1 de mayo, en donde nosotros observamos, yo personalmente estuve por primera vez en las marchas en Bogotá,
siempre había marchado los 1 de mayo en la ciudad de Medellín. En esta ocasión quise marchar en la ciudad de Bogotá y es allí donde me encuentro a muchos ciudadanos con pancartas, con arengas, pidiendo la reelección del presidente Gustavo Petro. A mí no se me había ocurrido, tengo que decirlo, no ha sido fruto del debate entre los congresistas del pacto, entre la coalición de gobierno. No habíamos imaginado esta posibilidad precisamente porque estamos inmersos en las discusiones de las reformas, del cambio, las reformas sociales. Yo he estado concentrada en todo lo que tiene que ver con la política minero-energética, en superar el extractivismo de nuestro país. Y es allí donde empiezo a conversar con algunos ciudadanos que salen a las marchas y dicen no se le ha permitido gobernar. Este proyecto político no ha empezado, no le han permitido al presidente Gustavo Petro iniciar las propuestas del cambio. Evidentemente hay todo un bloqueo institucional. Nosotros empezamos a analizar esa situación, lo que percibe la ciudadanía, el impedir que este proyecto político salga avante en las reformas del cambio a través de múltiples estratagemas, incluidos los medios de comunicación que maximizan los problemas y minimizan los logros que la ciudadanía está sintiendo en los territorios más alejados, más abandonados, la ciudadanía empobrecida, la población vulnerable. Realmente este gobierno está llegando a los territorios, pero se notan las dificultades de gobernabilidad que se tienen. Y por eso surge esta propuesta. Surge de manera espontánea, en conversaciones de la calle, en conversaciones del tinto, en conversaciones cotidianas, pero el día de ayer me hacen la pregunta en el marco de una entrevista que hacía un periodista de Cable Noticias y yo le digo, ¿por qué tiene que generar suspicacia? ¿Por qué lo dicen como si fuera allí una sospecha? No tiene por qué haber sospecha. Quienes pensamos eso tenemos libertad de opinión, tenemos derecho a expresarnos libremente. Y sí, yo lo asumo, yo considero que Gustavo Petro debe ser reelegido. Nosotros hemos venido hablando de este tema, no se ha concretado nada, no puedo decir que nosotros hemos tenido algún tipo de reunión o asamblea en este sentido, mucho menos con el presidente, pero ¿por qué nosotros no podemos explicar lo que sentimos al país, dar nuestra opinión? Lo que creemos es que este proyecto político debe continuar, sobre todo porque el constituyente primario y quienes han dicho que la Constitución está cimentada sobre la voluntad popular, pues la voluntad popular eligió al presidente Gustavo Petro, lo llevó a la Casa de Nariño y muchos sectores del país se niegan a reconocer que él ganó. Por eso las dificultades que se tienen para gobernar. ¿Y a través de qué mecanismo piensan ustedes hacer el cambio del artículo 197 que, recordemos, senadora, que en el año 2015 fue reformado para precisamente prohibir la reelección en una intención de balances de poder en Colombia? Entonces, ¿a través de qué mecanismos creen ustedes o creen que sería lo más viable apelar para poder reformar el artículo que permitiría la reelección de un mandatario en ejercicio? Bueno, más allá de la discusión jurídica, nosotros lo que creemos que lo más importante es la discusión política y la discusión social. Apenas se consolide esa discusión social, ese sentir popular, podemos avanzar en la discusión jurídica. En este momento estamos buscando consolidar ese sentir popular, ese ánimo y sobre todo las razones que nos llevan a presentar esta propuesta al país para después dar esa discusión jurídica. Creemos que tenemos los tiempos para discernir la ruta jurídica, llevarla al Congreso de la República y por supuesto siempre enmarcada en la democracia, lo que nosotros hemos dicho que respetamos siempre las reglas que hoy tiene nuestra democracia, haciendo sobre todo la claridad de que tenemos que hacer referencia al pasado, a lo que ha sucedido cuando gobiernos como el de Juan Manuel Santos fueron reelegidos, como el de el expresidente Álvaro Uribe fueron reelegidos, hacer esa evaluación de esos tiempos para consolidar sus propuestas en el gobierno, y eso es una tarea a la que nos acometemos.
Hace muy poco me llamaban algunos de los compañeros con los que conversábamos sobre este tema y decíamos, no, la ruta principal es crear los comités pro reelección del presidente Gustavo Petro para allí empezar esta discusión, este debate ciudadano. ¿Qué opina usted de la reacción que ha tenido el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, cuando le preguntaron por esta propuesta suya? Dice que el gobierno no está en eso, que esa es su forma de ver las cosas, que eso es lo que usted piensa, pero que hay una serie de problemas tan grandes en Colombia que el gobierno está tratando de resolver esos problemas y no pensando en una reelección. Bueno, tiene toda la razón. Hemos sido nosotros los que sacamos esta propuesta. He sido yo la que he dado mi opinión ante el pueblo colombiano sobre la posibilidad de reelección. No ha sido nuestro gobierno, él tiene toda la razón. Esto no ha sido una conversación, fruto de ninguna conversación con ninguno de los ministros, ni tampoco con el presidente de la República, ni tampoco con la bancada. Entonces, el señor ministro tiene toda la razón. Esto es una propuesta nuestra, es una consideración nuestra y no del gobierno del presidente Gustavo Petro. Nosotros esperamos que el presidente, pues todavía quedan 2 años para convencerlo de esta iniciativa, para animarlo en esta iniciativa y pues desarrollaremos una estrategia para ello, pero el señor ministro tiene toda la razón. Esto no es una propuesta de gobierno, esto es una propuesta de nosotros, activistas de la calle, personas comunes y corrientes que consideramos y estamos viendo la política desde nuestra propia orilla, desde nuestra perspectiva. La mayoría de nosotros nunca antes había participado en política. Yo personalmente nunca había participado en política electoral. Siempre he sido una activista, una defensora de derechos ambientales, de los ríos, de las aguas, y no había participado en política electoral. Y creemos que el país ha dado un paso gigantesco que hay que consolidar. Nosotros consideramos que tener el primer gobierno ambientalista, el primer gobierno de izquierda, el primer gobierno que se ha pensado en cuáles son esos cambios estructurales, pero que al mismo tiempo no le han permitido muchas instituciones sacar adelante esos cambios, es un punto de partida para empezar a conversar sobre esta propuesta de reelección del presidente Gustavo Petro. Senadora Isabel Cristina Zuleta, usted dice que tienen 2 años para animar al presidente, para convencerlo, para que acompañe este proyecto de los petristas, pero el presidente tampoco parece muy desanimado y aunque no lo ha dicho de frente, recuerde cómo contestaba ante la apertura de investigación del Consejo Nacional Electoral por posibles no cumplimiento de los topes de los dineros en la campaña que lo llevaron a la presidencia. ¿Y qué decía en ese momento el presidente Petro? Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, pues más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. Obviamente, pues estas son palabras muy claras, senadora. Yo creo que no le va a costar mucho trabajo convencerlo, ¿o usted cree que sí? Yo lo que creo es que él hacía referencia a las reformas estructurales que necesita el país. Él podría haber hecho muchas cosas por decreto, sin embargo, ha acudido a los mecanismos institucionales que corresponden y eso es el Congreso de la República. No simplemente para que haya decretos presidenciales, sino para que hayan reformas estructurales. El avance que hemos tenido, por ejemplo, en el tema de tarifas, una injusticia enorme que vive nuestro país, pero eso hay que camellarlo, eso hay que trabajarlo. En este momento acaba de sacar la UBME, un concepto del cual yo me siento muy orgullosa y es un concepto para equilibrar esas cargas, para hablar de esos pisos térmicos y de la variabilidad climática. Eso no lo habíamos tenido antes. Y sé que son asuntos que pueden sonar alejados, pero cualquier persona que no tenga el dinero para pagar la tarifa de energía podrá entenderme. Le hemos trabajado 2 años al tema de reestructurar la tarifa de energía. No se lo permitió, no le permitió el Consejo de Estado reasumir funciones en la CREC. Entonces nos ha tocado ese trabajo lento de discusiones, más de 7 en el Congreso, de trabajo, de mesas técnicas. Yo lo que creo es que el presidente Gustavo Petro se refería a eso, a reformas profundas, como la reforma que necesitamos en materia de servicios públicos, la 142 y la 143, de la ley del Código Minero, reformas que hoy están avanzando, como la reforma pensional, pero también la laboral y la reforma a la salud. El Congreso hoy es responsable de la situación que tenemos en salud. El presidente llevó hasta el Congreso una propuesta porque sabíamos lo que se venía
sabíamos lo que iba a suceder. Hoy con la EPS Sura se demuestra que este gobierno ha tenido la razón, el tiempo le ha dado la razón y que es necesario que esas personas que se resisten al cambio, esa inercia al cambio pueda cambiar, pueda modificarse esas estructuras que impiden el cambio. Nosotros creemos que nos hace falta tiempo, pero sobre todo que se entienda que el tiempo del cambio llegó y llegó para quedarse. No hemos podido avanzar en gran parte de las reformas que nos habíamos propuesto. Habíamos avanzado en la jurisdicción agraria, sin embargo, no hemos podido avanzar en la estatutaria que permite la realización de la jurisdicción agraria. Está a punto de hundirse la estatutaria de educación, así que son muchos los temas que yo podría decirles a ustedes por lo que es necesario que en el Congreso de la República debatamos de fondo, no simplemente con jugaditas y que se salgan, no, que haya un debate real sobre las reformas estructurales que necesita nuestro país. Senadora, sabemos que se tiene que ir, por eso no sigo con usted. Obviamente ahí quedan claras las razones por las cuales desde el petrismo van a buscar un mecanismo para revivir desde la Constitución la reelección en Colombia. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y nos haya entregado la visión que tienen desde el petrismo de sus motivos. Muy amable. A ustedes muy amable, que estén muy bien. Vamos a analizar también cómo serían esos mecanismos, es decir, cuáles son las opciones constitucionales que existen para poder reformar precisamente la Constitución de Colombia y revivir el artículo que es el 197, que solamente se podría reformar a través de 2 vías, como quedó claro en la Constitución. Para eso estamos con el constitucionalista Juan Manuel Echarri, abogado, exasesor de la Asamblea Nacional Constituyente de nuestra actual Constitución de Colombia y decano de la Facultad de Jurisprudencia de Nuestra Señora del Rosario, de la Universidad del Rosario. Bienvenido, constitucionalista Juan Manuel Echarri, un placer tenerlo. ¿Y cuáles serían esos caminos o opciones que tiene el petrismo? Ahí ya la senadora del petrismo nos ha explicado cuáles son sus motivaciones políticas, pero desde lo legal, desde lo constitucional, desde esas formas que al presidente no le gustan mucho, ¿cuál sería el camino? Claudia y televidentes, cordial saludo. Como usted bien señala, la reelección quedó prohibida después de que se practicara en 2 oportunidades con los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Y se le colocó una cláusula en el sentido de que solo podría ser reformada esa prohibición mediante referendo de iniciativa popular o mediante Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución tiene 3 vías de reforma: acto legislativo, que se han expedido 60 actos legislativos; referendo, que ha habido uno, en que solo una pregunta alcanzó el umbral en el gobierno de Álvaro Uribe; y 59 reformas mediante acto legislativo. La Asamblea Nacional Constituyente, que está prevista en la Constitución, no se ha realizado hasta el momento, o sea, bajo la vigencia de la Carta, esa vía no se ha ensayado. Tanto el referéndum como la Asamblea Nacional Constituyente requieren de una ley de mayorías absolutas en Cámara y Senado que convoque a la respectiva elección. En el caso del referéndum debe participar al menos una 1/4 parte del censo electoral. Con las cifras de hoy sería algo así como 10 millones de votantes para que la elección tuviera efectos. En el caso de la Asamblea Nacional Constituyente, tiene un umbral electoral de una 1/3 parte del censo electoral, algo así como 13.300.000. La ley va a control a la Corte Constitucional. Se convoca elecciones y se realiza, en el caso del referéndum, pues el respectivo escrutinio de cómo vota la ciudadanía cada una de las preguntas. En el caso de la Asamblea, la ley debe haber fijado la materia sobre la cual se va a pronunciar, el número de personas que va a la Asamblea y el tiempo durante el cual debe sesionar. En el caso de que resulte la mayoría y se conforme la Asamblea, el producto, que es un acto de reforma, podría ser demandado ante la Corte Constitucional. Se debe estimar un tiempo de alrededor de 18 meses a 2 años para que se surta el trámite de un referéndum y algo más en el caso del trámite de una Asamblea Constituyente. Pues es una ley que puede durar del orden de 4 o 6 meses, el control constitucional en la Corte que puede durar alrededor de 6 meses o más, y la organización electoral en el caso del referéndum, que también operaría en la Asamblea, y en el caso de la Asamblea, el funcionamiento y deliberación de ese órgano ad hoc.
Yo quiero plantearles tanto a usted, Juan Manuel Charri, uno de los constitucionalistas más reconocidos de Colombia, y también a Hernán Cadavid, congresista colombiano, representante a la Cámara por el Centro Democrático, las consideraciones que entrega el petrismo. Porque hablando en términos netamente constitucionales, legales, con las formas del Estado de Derecho, estamos hablando, según nos dice el constitucionalista Charri, en cerca de 2 años para que esto pueda ser realidad. Es decir, Petro no alcanzaría. Si la congresista dice que tienen que convencer al presidente Petro, que él no tiene ni idea de esto, que él está en otras cosas, que esto proviene netamente del ciudadano que salió a marchar el 1 de mayo y que no han convencido al presidente, que necesitan todo este tiempo para convencerlo. Entonces, frente a las motivaciones que ella plantea, dice que la institucionalidad no le ha permitido al presidente Petro gobernar, y por eso es que ellos están buscando una reelección. Pero si esa misma institucionalidad es la que tendría que decidir en democracia si hay o no una reelección, revivir una reelección en Colombia, ¿con qué institucionalidad estarán pensando hacerlo? O sea, a mí me genera esa duda. Comienzo con usted, congresista Hernán Cadavid, frente a esas motivaciones que plantea el pacto histórico, que yo no dudo en que la senadora Isabel Cristina Zuleta las crea. Ellos sienten que no han podido hacer sus reformas, que el Congreso no les permitió, y entonces quieren hacerlo por su propia vía y quieren darle más tiempo a Petro. Le escucho la reflexión, Hernán. Claudia, muchas gracias. Mire, yo tengo varias consideraciones muy puntuales. La primera es que este anuncio, traído de los cabellos, como se dice, lo plantean en un escenario donde la discusión sobre la corrupción del gobierno para comprar sectores del Congreso está en el punto más alto. Cuidado, y lo que quieren estar haciendo es desviar el debate sobre los temas especialmente sustantivos, importantes en esta discusión de la vida política nacional. Segundo, las argumentaciones son bastante flojas por parte de la senadora Isabel Zuleta y quienes le acompañen en esta pretensión, en el sentido de decir que es que no lo han dejado gobernar, cuando ha tenido las mayorías del Congreso cooptadas, cuando ha comprado sectores del Congreso de la República, y cuando el causante de semejante descalabro es el propio gobierno por su propia incapacidad, en la medida que ha tenido funcionarios que no conocen, no entienden, no distinguen, y llevaron unos activistas que poco o nada sabían de la administración pública. Y un tercer elemento que sí preocupa en medio de toda esta discusión es que un presidente o una persona como Gustavo Petro, que toda la vida ha despreciado la democracia, pero toda la vida se ha aprovechado de ella, ya debió haber dicho a la altura o al momento y hora de esta entrevista que desautorizaba cualquier posibilidad sobre una reelección. No lo ha hecho, por lo menos hasta este momento. Lo que nos deja absolutamente claros, Claudia, es que el gobierno Petro ha demostrado que faltó a su palabra, tanto en lo que dijo que haría, porque todo lo ha incumplido, como en lo que dijo que no haría, porque afirmó en mármol. Qué miedo esas firmas en mármol, no hay nada más irrespetado que eso. Y firmó que no buscaría una constituyente, la promueve todos los días, y que no buscaría una reelección, y hoy sus alfiles salen a hacer exactamente lo contrario, Claudia. Constitucionalista Juan Manuel Charri, a mí sí me llama mucho la atención la motivación, porque la motivación es la institucionalidad, no nos ha permitido llevar las reformas, el cambio que llegó además dice para quedarse. En democracia nada se queda, en democracia pues hay alternancia no solamente de personas, sino de ideas políticas. Bueno, vamos a ver eso cómo lo interpreta usted como constitucionalista. Y si esa institucionalidad y sectores de ella, como dice la senadora, no han reconocido al presidente Gustavo Petro, cuando Colombia entera pues reconoce que hay un presidente que ganó unas elecciones, que hay unas investigaciones, sí, que hay una violación posible de los topes, ya veremos lo que dicen las investigaciones, pero es decir, hay un presidente que se llama Gustavo Petro. Si ellos dicen que la institucionalidad no le permite a Petro ser el presidente que quiere ser, ¿cómo van a apelar a la institucionalidad para reelegirlo? ¿O existe el riesgo de que se brinque en la institucionalidad y de verdad se cumpla lo de no hay que mirar las formas sino el fondo? Constitucionalista, estamos en un riesgo de eso. Pues Claudia, yo diría que hay un error conceptual. Lo primero es que es cierto que Gustavo Petro ganó las elecciones por un escaso 3%, algo así, algo más de 10 millones de votos. Pero también es cierto que el Congreso de la República obtuvo 18 millones de votos
en donde están representadas las diferentes posiciones políticas del país. El presidente es cabeza del Ejecutivo, ejecuta las leyes, digamos que donde se toman las decisiones en el Congreso. Los gobiernos aspiran a tener mayorías en el Congreso y lo logran en ocasiones porque sus partidos salen triunfadores en las elecciones o a través de coaliciones, como la tuvo el gobierno Petro en el primer año y que a mi juicio canceló prematuramente. De manera que los gobiernos tienen que buscar la voluntad del Congreso, que representa a todos los sectores de la política colombiana que logran romper los umbrales y llegar proporcionalmente al Congreso de la República. Digo que hay un error lógico también, porque ¿qué hace pensar que una reelección va a lograr las mayorías en el Congreso o va a lograr el entendimiento de sus políticas a las mayorías congresionales de los partidos? Eso no obedece a un tema de reelección. Solo hay 3 vías para reformar la Constitución, ya las mencionamos. Hablar de constituyente primario o del pueblo, pienso yo que es pues una forma de presentar lo que el gobierno y sus simpatizantes consideran el escenario político donde son más fuertes, que es en la plaza pública, en la calle, arengando a las multitudes. Pero ese escenario, que es el ejercicio de un derecho fundamental, el de manifestación, que debe ser pacífico, es válido, pero no conduce a conclusiones jurídicas. Y no conduce a conclusiones jurídicas porque no hay procedimiento para medir cuántas personas se manifiestan, no hay garantías a la oposición, digamos que no hay vías institucionales para que se traduzca esa manifestación en voluntad jurídica. De manera que se trata de un distractor o se trata de un error, porque no habría una vía distinta a las 3 señaladas para reformar la Constitución y las 2 señaladas para la reelección presidencial. No habría más vías, y acudir a una distinta sería violar la Constitución, lo que técnicamente es un golpe de Estado. Claro, y ahí la gran pregunta, ¿estaría dispuesto el petrismo y el mismo presidente Petro a un golpe de Estado con tal de sacar adelante la visión que tiene? Que si la tienen, yo también creo, cada presidente tiene su visión legítima, su modelo, su forma de concebir al país y al mundo. Lo que no es legítimo es pasar por encima de la institucionalidad, o cuando la institucionalidad puede ser un obstáculo para conseguir exactamente todo lo que quiere y al pie de la letra de cómo lo quiere, ya ver a la misma institucionalidad y a esos otros poderes públicos como enemigos, obstáculos, y no como parte normal del ejercicio fundamental de la democracia. Esa es la gran pregunta. ¿Al petrismo le interesa cumplir con la Constitución o no? Hacemos una pausa y ya regresamos con esta pregunta y con el tema de la corrupción, o por lo menos de los señalamientos que hasta el momento han hecho importantes funcionarios del Estado que manejaron recursos públicos y que comienzan a entregarle al país toda la información, como lo vimos hace unas horas en entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. Ya regresamos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Desde el petrismo dicen que buscarán la reelección del presidente Petro. La senadora Isabel Cristina Zuleta, una de las más fieles al presidente Gustavo Petro, dice que es una iniciativa ciudadana que se les ocurrió después de la marcha del 1 de mayo, en la que ella escuchaba a quienes salieron a las calles protestar porque a Petro, según lo que decían, no lo han dejado gobernar. Decía que las motivaciones es una incapacidad de que las instituciones hasta el momento le hayan permitido al presidente Petro hacer las reformas que él pretendía hacer, y que tienen 2 años para convencer al presidente de que lo siga con esta idea de la reelección. Dicen quienes promueven precisamente esta figura, revivir esta figura. Todavía no explican bajo qué mecanismo, pero sí explican las motivaciones políticas. Hernán Cadavid es de oposición al gobierno Petro, es del Centro Democrático, uno de los representantes más destacados en la Cámara. A mí me llamaba mucho la atención cuando ella decía algo, Hernán Cadavid, representante, y es que en la calle la gente pedía que dejaran gobernar a Petro y pedían más tiempo para Petro. Obviamente la calle la mide cada quien de acuerdo a
su afinidad, porque en la calle también ha habido la otra Colombia, la que opina diferente, que fue pocos días antes de la marcha del 1 de mayo. ¿A cuál calle entonces atenderá el presidente para hacer valer la Constitución o pasarse por encima de ella? Claudia, Petro se ha radicalizado mucho más y por supuesto le interesa escuchar solamente lo que a él conviene. ¿Qué tal que el argumento fuera que porque 15 días antes habríamos salido muchos más a la calle sin apropiarnos de la marcha de los trabajadores como lo hizo Petro, entonces tenemos derecho a removerlo simplemente porque salimos a la calle? Yo creo que aquí hay unos temas de fondo. Cuando la senadora Zuleta y quienes la acompañan y todas las expresiones de este sector político de Colombia dicen que a Petro no lo han dejado gobernar, mucho cuidado con el fondo de esto, porque entonces no dejarlo gobernar es que el Consejo de Estado corrija los decretos que ellos emiten mal, que la Corte Constitucional corrija el plan de desarrollo o desmonte emergencias como las de La Guajira mal planteadas, o que el Consejo Nacional Electoral dentro de su competencia analice los gastos de la campaña Petro Presidente con una ponencia que está por resolverse en donde habrían vulnerado los topes. O sea que no dejarlo gobernar es que las instituciones en Colombia funcionen. Ese es un planteamiento de mucho fondo y de muchísimo cuidado, la alerta que allí nosotros tenemos que plantear. Y segundo planteamiento, para analizar, para la opinión pública. ¿De quién es la culpa de 93 masacres en el año 2023? ¿De la oposición o del gobierno y el ministro de Defensa que le cedieron todo el territorio del Cauca y más a las guerrillas? ¿De quién es la culpa del descalabro de la salud al no haberle hecho los giros que correspondían en la UPC y en el pago de los presupuestos máximos al sector salud? ¿De la oposición o del gobierno Petro, que se resistió inclusive a hacerlo tras la orden de la Corte Constitucional? ¿De quién es la culpa de los pagos por más de 200.000 millones de pesos utilizados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para comprar sectores del Congreso? ¿Los compró la oposición o es una arquitectura para la compra del Congreso por parte o vía de la corrupción? Así que ese planteamiento de que a Petro no lo han dejado gobernar, cuando además ha tenido mayorías dentro del Congreso de la República, pues cae por su propio peso. Aquí tenemos que tener muy claro un respeto a las instituciones en su funcionamiento, desmontar una narrativa absolutamente falsa como la han venido planteando. Ahora dirán que a él no lo han dejado gobernar, cuando aquí lo único que ha sucedido es que las instituciones en manera alguna se han tenido que activar como una barrera de contención ante la amenaza del presidente de la República, que cuando algo no le gusta nos amenaza con una constituyente y con agitación de banderas del M-19 y, ojo, y termino con esto, con unos acuerdos absolutamente peligrosos con guerrillas como las del ELN, en donde dicen que lo que acuerden parcialmente se tendrá que convertir en política de Estado. Eso sí es un golpe de Estado. Doctor Juan Manuel Charri, constitucionalista, frente a esos balances de los poderes públicos en un país democrático, el hecho de verlos como el enemigo a la propuesta del Ejecutivo, el hecho de que si, por ejemplo, desde el Congreso no avanzan a proyectos presentados o iniciativa gubernamental, entonces es no dejar gobernar. Recordemos además que todos los presidentes han tenido, obviamente, sus debacles frente al Congreso. Al expresidente Juan Manuel Santos no le pasó una reforma a la justicia y su ministro tuvo que renunciar y se fue. El presidente Iván Duque, recién llegado, planteó unas objeciones además sobre la JEP que le tumbaron entre el Congreso y la Corte Constitucional. También intentó volver a abrir la discusión del glifosato, tampoco se pudo abrir. Es decir, también una cantidad de iniciativas que los otros poderes públicos pues pueden detener y el Ejecutivo no tiene la opción de realizar todo lo que se proponga. Desde esa visión, ¿usted ve algún peligro en el gobierno actual, un peligro de no querer aceptar precisamente esos balances de poder diferentes al Ejecutivo? Sí, Claudia, yo veo que el gobierno ha acudido a fórmulas novedosas en la política colombiana, como incitar la manifestación pública ante los tribunales de justicia para que se tomen determinadas decisiones, hablar de estallido social si no le funcionan sus propuestas. Yo creo que allí está implícito, digamos, una presión
y que la manifestación pública degenere, como en ocasiones ha ocurrido, en vandalismo. Y se trata de presiones que en principio podrían ser vistas como constitucionales, pero que cuando desbordan la fuerza terminan siendo impresiones ilícitas en contra de las autoridades. La Constitución es la regla de juego de la política, tiene pesos, contrapesos y controles, y todos los que están en ella deben respetarlos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en el programa La Noche analizando la propuesta que viene de sectores petristas, exactamente de la senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, de revivir la figura de la reelección en Colombia para que Petro pueda reelegirse con esa única intención, según nos ha dicho aquí, nos ha explicado muy claramente la senadora. Hablemos del momento en el que en Colombia se habla y hay una gran expectativa frente a las informaciones que exfuncionarios del gobierno comienzan a entregar sobre una de las tramas de corrupción más grandes que hemos visto en los últimos años. Toda la trama de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, como los dineros de ahí, según los denunciantes. El exdirector de esta unidad y el subdirector de esta unidad han ido entregando a los diferentes medios de comunicación y también a la Fiscalía General de la Nación. En la última entrevista con José Manuel Acevedo, Olmedo López hablaba de 380.000 millones de pesos para comprar voluntades en el Congreso. En medio de esta discusión de la corrupción, ¿hay tranquilidad en Colombia para hablar de una reforma a la Constitución radical, profunda, que cambie las reglas de juego cuando apenas comienzan a pedirse las explicaciones de un escándalo de corrupción de esta magnitud? Congresista Hernán Cadavid. Claudia, no debería haber ambiente siquiera para aprobar reformas de las que están en el Congreso de la República, pues carecen de total legitimidad. Aquí ya no sabemos cuál es la motivación de un sector u otro, o de un presidente de una Cámara u otra a la hora de avanzar o fijar un debate en el orden del día. ¿Con qué tranquilidad el resto de congresistas y el país podemos observar que a quienes señalan de haber recibido millonarias sumas de dinero son los que van a orientar el debate dentro del Congreso? Si esa parte no está esclarecida, goza de completa ilegitimidad, pues ¿qué ambiente puede existir para privilegiar o premiar a un gobierno que ha venido haciendo las cosas absolutamente mal, que es el de la peor ejecución presupuestal de los últimos 25 años, que ha estado atravesado por la corrupción, por la inestabilidad en sus cargos, por la más baja ejecución del presupuesto público? Y ahora, con este ambiente de corrupción, pues no se les ocurre sino plantear entonces la posibilidad de reelección como para premiar al que mal ha hecho la tarea. Así que yo creo que es el peor momento para que un sector político proponga un premio, un incentivo a un gobierno que ha hecho las cosas absolutamente mal. Constitucionalista Juan Manuel Charri, ¿qué opina usted sobre este momento? El momento en el que apenas empezamos a conocer la supuesta trama de corrupción más grande en las últimas décadas. Es decir, esto hasta el momento apenas se va pareciendo al escándalo de Odebrecht. Obviamente toca esperar que la justicia actúe, vamos a ver, pero por ahora los funcionarios que están dispuestos a hablar están dando muestras de que estamos ante un hecho bastante complejo en temas de corrupción durante este gobierno, para ahora estar hablando de cambiar la Constitución. Sí, es un momento que afecta la credibilidad no solo del gobierno, sino del Congreso, y que se debe esclarecer. Y esa legitimidad se pierde porque no hay confianza en el sentido de que las instituciones van a funcionar correctamente. De manera que, como se ha dicho aquí, no es el momento para reformas constitucionales ni para reelecciones, cuando lo que corresponde es esclarecer estos hechos escandalosos de corrupción provenientes del gobierno hacia el Congreso de la República. Yo le quiero agradecer muchísimo a ustedes dos.
tanto al constitucionalista Juan Manuel Charri por habernos explicado también las formas, cuáles serían las formas, y queda claro, en menos de 2 años o por lo menos de año y medio esto sería imposible, y con las circunstancias actuales pues todavía más difícil. Muchísimas gracias, constitucionalista. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Obviamente, si se hace respetando la Constitución. Al congresista colombiano, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid, muchísimas gracias por las advertencias que también usted deja claras esta noche sobre un posible golpe de Estado. Bueno, Claudia, gracias. Motivos para estar alerta y un saludo a su audiencia en el mundo. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes, la pregunta, ¿esto es un distractor frente a las denuncias gravísimas de corrupción por parte de funcionarios del gobierno Gustavo Petro, o definitivamente aquí hay una intención? Y si hay una intención de buscar la reelección de Petro, ¿se hará por los caminos constitucionales o quisieran hacerlo a través de otro método, como posiblemente un golpe de Estado? La pregunta queda abierta. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan enviando sus comentarios a las cuentas que aparecen en nuestra pantalla, a ntn24.com. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Por ahora los invitamos a que se queden en nuestra programación. Muchas gracias. Nos vemos.